Bueno, habíamos visto en la clase anterior, siguiendo a Fichte, a partir de Kant, pero en cierta manera contra Kant, ¿no? Habíamos visto, siguiendo a Fichte, cómo se llegaba a una noción de uno todo, a una noción de algo así como principio fuera del cual no queda nada, principio por uso o ejercicio o presentación del cual habrá de quedar presentado todo. Lo cual veíamos es algo que precisamente en Kant por principio no hay o no puede haber. Y habíamos visto también por qué no puede haber. Habíamos visto que la manera en que se llega a esto en Fichte es por una parte el reconocimiento de que en el fondo tiene que haber una certeza absoluta, aquella discusión que hacíamos en su momento sobre bien, es verdad ciertamente que no es que las certezas que de hecho tenemos nunca son absolutas, que siempre están sometidas a alguna duda, pero precisamente esto se debe a ese de hecho que he metido ahí, de la cuestión fáctil, la cuestión del derecho de hecho en cuanto a la legitimidad. Eso se debe a ese de hecho que he metido ahí, ¿no? Y justamente el que es decir, de hecho nunca estamos absolutamente seguros. Esto implica que, sin embargo, de suyo, en eso que llamaríamos la cosa misma, o como le queráis llamar, de suyo, sí que hay una definición, o es así o es así. Justamente nuestra incertidumbre, nuestra fáctica incertidumbre, no se entiende sino por relación a una certeza en sí absoluta y definitiva, ¿no? En sí absoluta y definitiva. Bueno, como habíamos visto que aquí había un problema, pues de todos modos la certeza de la validez de la que nos viene hablando incluso Kant, pues no es el de facto sino el de jure, no es el de hecho sino el que pasa con la validez de las tesis o de los enunciados en sí mismos, independientemente de si yo estoy o no estoy seguro de ello. Entonces, bueno, pues evidentemente Fichte ve ahí una contradicción, es decir, sí que en definitiva tenemos que llamar verdadero, tenemos que llamar válido, a algo que quizá no para ningún fulano, tutano, mengano, perengano, pero que en sí mismo sea válido absolutamente. Y por eso, pues, como ya Kant ha reconocido, que incluso en sí mismo, incluso absolutamente, a todo lo que es empírico, a todo lo que es contingente, le corresponde que siga habiendo siempre, incluso para cualquier observador posible, la posibilidad de la duda, y la posibilidad de la duda ahí es de jure, y no es solamente de facto, ¿no? Quedaba como absolutamente cierto y por tanto como admisible a la condición de en definitiva válido solamente lo que en Kant era a priori, ¿no? Solamente lo que en Kant era a priori. Entonces, por una parte pasaba esto, es decir, que por así decirlo, a priori se tragaba lo empírico, es decir, todo aquello que haya de ser verdaderamente válido, tendrá que ser al menos de jure a priori, es decir, es posible, decíamos, que nosotros no lo conozcamos a priori, no lo conozcamos deductivamente, sino solo por vía empírica, pero de suyo, si es absolutamente cierto, ha de ser conocible a priori, ¿no?
Por ejemplo, solamente quedaba lo a priori por aquello de que es absolutamente, pero además esto tenía la consecuencia de que al renunciarse a esa contingencia de los contenidos, que había en Kant, a eso de que lo que hay sea siempre contingente y oído del cielo, irreduciblemente empírico, por lo tanto irreduciblemente dudable, no solamente por mí, sino por así decir, en sí mismo, no solamente por mí, por ti, por el otro, sino en sí mismo, al renunciarse a eso, al renunciarse por tanto al carácter contingente de los contenidos, por tanto al renunciarse a que los contenidos, lo que hay, es algo con lo cual siempre ya nos encontramos y de lo que simplemente tomamos nota, al renunciarse por lo tanto también a que la validez ella misma fuese algo en lo que siempre ya nos encontramos, y que por lo tanto analizamos fenomenológicamente tal como nos lo encontramos, al renunciar a todo el carácter observacional fenomenológico de encontrarse con algo, de encontrarse con unos contenidos u otros y por lo tanto encontrarse siempre ya con la cuestión de validez, como en qué consiste la validez, al renunciar a ese carácter observacional kantiano, y al renunciar a ese carácter observacional kantiano, a ese carácter de constatación, que en Kant existe incluso en lo a priori. Incluso lo a priori veíamos en Kant se reconoce. Nos encontramos con que siempre ya pensamos de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con el espacio, de acuerdo con las categorías. Nos encontramos con que siempre ya tenemos alguna actitud, alguna decisión que incluso es la misma independientemente de que se traduzca en actuaciones materiales diferentes según que nos encontremos delante. Nos encontramos porque siempre ya. O sea, al renunciarse a esa facticidad, de la facticidad es el siempre ya que acabo de encontrarse, al renunciarse a esa facticidad kantiana, pues una consecuencia de renunciar a la contingencia de lo empírico, es decir, la contingencia del contenido es coherente con la no contingencia, pero sí facticidad de la forma misma, puesto que nos encontramos siempre ya con validez y por tanto incluso en qué consiste la validez, tenemos que examinarlo sobre eso que nos encontramos. Al renunciar a esa facticidad, entonces, pues, no hay más remedio que el procedimiento ahora, ya habíamos visto cómo y de qué manera, sea ya no constatatorio, sino deductivo. Y sea, por lo tanto, eso de poner un principio en cuya posición esté ya implicado todo y solamente haya que explicar. Solamente haya que explicar. Por tanto, ahora ya no habrá listas, ya no habrá I, ya no habrá I, esto y lo de más allá, ¿no? Ya no habrá I, sino que habrá simplemente pues en algún momento dije un puñetazo en la mesa, pero al principio eso era una expresión coloquial, que no la convirtáis en término científico, ¿no? Un puñetazo en la mesa en el cual está definido todo, Solo hay que explicarlo, solo hay que explicarlo. Como dice Fichte, evidencia genética en este caso quiere decir eso que nosotros ha llamado deductiva. Evidencia genética quiere decir eso de que los contenidos se generan, no se encuentran, sino que se generan, ¿no? Evidencia genética frente a lo que él dice que pasaba en Kant y que le reprocha él a Kant, que es evidencia fáctica, ¿no? Que dice que es la evidencia que hay en Kant incluso por parte de lo a priori, ¿no? Puesto que incluso lo a priori es descubierto como necesario, como inevitable, como algo que no puede ser puesto en duda, ciertamente, a diferencia de lo empírico, pero es descubierto, es encontrado. Es encontrado. O sea, nos encontramos con que no podemos pensar ningún triángulo sobre el cual no se puede hacer la demostración de que la suma de los ángulos identificados. Nos encontramos con, ¿no? Nos encontramos con que siempre ya pensamos según el tiempo, según el espacio, según las categorías. Nos encontramos con, ¿no? Bueno, evidencia fáctica. Y que no, Fichte frente a eso contrapone eso que ahora acabo de llamar evidencia genética. Lo único que he introducido de nuevo ahora ha sido la expresión evidencia fáctica, evidencia genética, porque la contraposición de conceptos ya se explicó insistentemente en las clases anteriores.
antes. Lo único nuevo es que ahora he introducido la palabra, ¿no? Por si acaso nos sirve para usarla posteriormente, o incluso por si acaso la encontráis en libros hablando de Fichte o de Fichte mismo, ¿no? La evidencia kantiana dice la evidencia fáctica, por lo tanto dice, quizá pasándose en la manera de pensarlo, de alguna manera para Kant todo es empírico, ¿no? Aunque le llame empírico y a priori, puesto que todo es algo con lo cual se encuentra, ¿no? Entonces, frente a esto no vamos a admitir esa evidencia fáctica, sino que le llamamos evidencia genética, es decir, un principio tal que puesto ese principio esté puesto todo, y entonces ahí es donde encontramos la noción uno, o sea, estamos por la noción uno todo, una noción absoluta. En otras palabras, algo así como el vínculo de todo con todo, el vínculo de todo con todo obliga a pensar todo como uno, y pensar todo como el vínculo de todo con todo obliga a pensar todo como uno, ¿no? Y pensar todo como uno, pues implica efectivamente encontrar alguna manera de referirse a algún principio tal que, puesto ese principio, está puesto todo. Es aquello de que dirá Hegel, adelantándonos un poco, en el fondo es una tautología, decir que si aquí en verdad hay esta mota de polvo, para que, por supuesto, esa mota de polvo, si asumimos que es contingente, la mota de polvo, si asumimos que es contingente, porque claro, si hasta la mota de polvo es necesaria, entonces el que todo es uno es obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Porque todo sería resultado de deducciones cuasi matemáticas, y la validez de un teorema matemático está vinculada con la validez de cualquier otro teorema matemático, ¿no? Pero asumamos que es contingente la mota de polvo. Bueno, aún así, esa contingencia, pues no la podemos pensar de otra manera que diciendo, bueno, pues ciertamente la mota de polvo podría no haberla, pero a condición de que tampoco hubiese nada de lo demás que hay. Es decir, todo está vinculado con todo, todo está vinculado con todo, y por tanto detrás de cada mota de polvo está como aval la totalidad de lo ente. Hegel dirá que eso en el fondo es una tautología, es decir, que dirá que eso en el fondo está vinculado a la noción misma de es, a la noción misma de es, a la noción misma de certeza, porque dirá, bueno, precisamente si es contingente, y por tanto es algo que en sí mismo siempre puede ser puesto en duda si la hay o no la hay, entonces, ¿en qué consiste en definitiva que la haya? ¿En qué consiste en definitiva que la haya? Puesto que no puede consistir en que sea imposible que no la haya, no puede consistir en esa univocidad de que no podría no haberla, puesto que no puede consistir en eso, solamente podrá consistir en que podría no haberla, pero a condición de que no hubiese nada de todo lo demás. Es decir, a condición de que esa mota de polvo tenga detrás como aval todo lo ente. Y no hay otra manera, nos dirá prácticamente cualquier idealista, de pensar la certeza de una cosa, la certeza en sí misma, ¿no? La certeza para mí siempre, la mota de polvo siempre seguirá siendo contingente, para mí, para ti, para los demás allá. Pero la certeza en sí misma, es decir, independientemente de que yo tenga mis dudas, o la hay o no la hay, ¿no? No hay otra manera de pensar esta definición, o sí o no, del todo, que pensar que, digamos, de ese o sí o no es rehén, por así decir, la totalidad de lo ente. Es rehén la totalidad de lo ente. Y precisamente por eso, dirá cualquier idealista, tenemos un principio de causalidad, porque el principio de causalidad no hace otra cosa que afirmar precisamente esa vinculación de todo con todo, eso de que detrás de la mota de polvo está todo lo demás, ¿no? Detrás de la mota de polvo está todo lo demás. Bien, entonces, el principio de causalidad en este caso es una consecuencia, no es la causa. La única manera de afirmar la univocidad de la mota de polvo, el sí la hay, o por el contrario, el no la hay, independientemente de que yo siempre mantenga mis dudas, la única manera de afirmarlo es precisamente eso de decir, bueno, pues si es que la hay, de que la haya, y si es que no la hay, de que no la haya, depende también todo lo demás. Si solo podemos entender el ser o el no ser de la mota de polvo de esa manera, entonces evidentemente
encontramos asumiendo un vínculo de cualquier cosa con todas las demás cosas, y eso es lo que llamamos un principio de causalidad, ¿no? Un principio de causalidad. O sea, cualquier alteración aquí provoca una alteración aquí y allí y allí y allí y allí y allí, ¿no? Bien, entonces, sí, aquí estamos en una noción de uno todo, aquí estamos en una noción de uno todo, a la cual por vía Fichte se ha llegado de la manera que he dicho. Es decir, lo contingente queda absorbido por lo necesario, lo empírico queda absorbido por lo a priori, pero además lo a priori ha de ser efectivamente a priori, por tanto su evidencia no tendrá que ser fáctica, sino que tendrá que ser deductiva, o sea, no será observado, sino que será deducido. Será pues no evidencia fáctica, sino evidencia genética, como hemos decir hace un momento, y esto quiere decir evidentemente pues que hay algún principio tal que pues se sigue en la mesa, ¿no? Bueno, pero también adelantábamos ya que esto adelanta una cierta crítica a Fichte que se producirá de manera inmediata, que se produce ya como discusión con el propio Fichte, ¿no? Que es la siguiente. Bueno, evidentemente esto de uno todo y esto de que hay que asumir un principio tal que puesto ese principio está puesto todo, significa algo así como que hay que asumir un principio en el cual no están los dualismos o los ies o las unilateralidades que luego se producirán. Hay que asumir un principio en el cual no están los i, las juxtaposiciones, eso que Fichte le reprocha acá, de que hay lo cognoscitivo y lo práctico. Hemos visto que en Fichte no, en Fichte lo cognoscitivo es una necesidad interna de lo práctico mismo, ¿no? Lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, lo que le reprocha a Fichte acá es que lo cognoscitivo y lo práctico, dos cosas que simplemente se encuentran justapuestas la una a la otra. ¿Y por qué precisamente dos y no 24? Bueno, pues porque nos encontramos con dos, no nos encontramos con más, o sea, constatamos una irreductibilidad de la decisión al conocimiento y no constatamos otras irreductibilidades, ¿no? O sea, por tanto, vuelve a ser eso de nos encontramos con, vuelve a ser eso de la evidencia fáctica, que es lo que Fichte rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues no podrá ser esto y aquello, sino que tendrá que ser algo de lo cual se siga todo, algo uno de lo cual se siga todo. Por lo tanto, tendrá que ser algo en lo cual no estén los ies, no estén las dualidades o trialidades o tetralidades, no estén las listas, no esté el esto y aquello y lo otro y lo demás allá. Bueno, tiene que ser algo en lo cual no esté, por eso decíamos que luego se había convertido en comidilla de conversación, entre comillas, culta de todos los días, eso de superar dualismos, ¿no? Que todavía es una cosa que se emplea hoy, ¿no? Todo el mundo considera que superar dualismos es bueno, ¿no? Bien, de mantenerlos, ¿no? Bien. Que esto no quiere decir naturalmente que todo el mundo sea discípulo de Fichte ni del idealismo, pero simplemente que eso es una manera de hablar que se introdujo ahí y que, digamos, culturalmente degeneró en cualesquiera tonterías que se puedan expresar en ese término de superar el dualismo B, ¿no? Bien, entonces, tenemos que situarnos en un punto en el que no haya, esos dualismos. Y realmente no los hay en el punto en el que quiere situarse Fichte. Pues vamos a ver, hemos visto, por ejemplo, que Fichte pretende que lo a priori absorba lo empírico. Fichte pretende que lo práctico absorba lo cognoscitivo. Y a eso le llama superar el dualismo de lo a priori y lo empírico, o superar el dualismo de lo práctico y lo cognoscitivo. Se le puede llamar superar el dualismo a que uno de los términos se trague el otro. O por el contrario, desde el momento en que es uno de los términos el que se traga al otro, el dualismo sigue existiendo. Porque el dualismo sigue existiendo en el momento en que existe, desde el mismo momento en que existe uno de los términos, aunque sea tragándose al otro, ¿no? Es decir, que el dualismo está en cada uno de los términos. El dualismo está en cada uno de los términos, puesto que cada uno se define en contraposición al otro y por lo tanto se define en ese dualismo. Se define en ese dualismo.
el dualismo de lo cognoscitivo y lo práctico, empecemos por el otro, el dualismo de lo a priori y lo empírico está mientras haya lo empírico y mientras haya lo a priori. Aunque haya solo lo a priori, sigue habiendo el dualismo, puesto que a priori se define en contraposición a empírico. ¿De acuerdo? En contraposición a empírico. Igualmente, mientras haya lo práctico, mientras haya la decisión, sigue habiendo el dualismo de decisión y conocimiento, puesto que decisión solamente se define por contraposición a conocimiento. Por lo tanto, se dirá, Fichte no ha superado los dualismos. Lo único que ha hecho es que en cada dualismo un término embulla al otro. Un término embulla al otro. O si queréis decirlo de otra manera, es decir, si de verdad se superan si de verdad se supera el dualismo de lo a priori y lo empírico, entonces ya no hay ni lo a priori ni lo empírico, ninguno de los dos. ¿Está claro? Si realmente se superase el dualismo de lo a priori y lo empírico, entonces tampoco habría lo a priori. Por lo tanto, tampoco se podría decir que todo es a priori. Que todo es a priori. ¿De acuerdo? Tampoco se podría decir, si realmente se superase el dualismo de lo a priori y lo empírico, tampoco se podría decir que lo empírico es tragado por lo a priori, porque dejaría de haberlo a priori y de modo que dejaría de haberlo empírico, ¿no? Y lo mismo con el dualismo de práctico y cognoscitivo, ¿no? Si realmente se superase el dualismo, entonces tanto dejaría de haber lo práctico como dejaría de haber lo cognoscitivo. Es eso tan conocido, de que no habría día si no hubiese noche. O sea, superar es decir, que el día se trague la noche, es decir, que ya no haya noche, eso quiere decir que tampoco habría día. ¿De acuerdo? Y es un contrasentido a eso que quedaría llamarle día, ¿no? ¿De acuerdo? Si el día se traga la noche, el día se traga también a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Si el día se traga la noche, entonces se traga también a sí mismo, puesto que el día no es día más que por relación a la noche, ¿no? ¿De acuerdo? Igualmente, pues si no hubiese invierno, tampoco habría verano, ¿no? Si el verano se traga el invierno, también dimite de su condición de verano, ¿no? ¿De acuerdo? O casi más claro aún, no estaríamos vivos si no nos muriésemos, ¿no? ¿Vale? No estaríamos vivos si no nos muriésemos. ¿Entendido? No estaríamos vivos si no nos muriésemos. Si se supera la muerte, se supera también la vida. Bueno, pues esta es digamos, la sustancia de la inmediata crítica a Fichte. Es decir, si usted ha suprimido las dualidades, y por eso habla de un principio puesto el cual estaría puesto todo, ¿no? Usted ha suprimido las dualidades, suprímalas de verdad. Es decir, a eso que queda, pues no le llame usted ya ni a priori ni empírico, ni práctico, ni cognoscitivo, ni decisión, ni conocimiento. Pero claro, eso viene a parar en no le llame usted de ninguna manera. No le llame usted de ninguna manera, porque de cualquier manera que le llame, ya lo está unilateralizando, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese es el problema del concepto de absoluto, ¿no? Ese es el problema del concepto de absoluto. Que cualquier manera de referirse a ello ya lo llama de algún modo, lo designa de algún modo. Y al designarlo de algún modo ya lo está poniendo de un lado frente a otro. Ya lo está poniendo de un lado frente a otro. Este problema es el que moverá la historia del idealismo, ¿no? La reclamación de la noción de absoluto, la reclamación de la noción de uno todo, del vínculo de todo con todo, por lo tanto, esa reclamación está muy clara. Incluso, pues como acabo de decir hace un momento citando a Hegel, se considera inseparable de la noción misma de saber, ¿no? La noción misma de certeza, ¿no? El que la mota de polvo, a pesar de las dudas que yo tenga de si la hay o no la hay, a pesar de que yo pueda equivocarme en cuanto a si la hay o no la hay, el que sin embargo de suyo o la haya o no la haya, en último término solo puede significar
que tiene detrás la totalidad de lo ente, ¿no? En último término solo puede significar que tiene detrás la totalidad. Por lo tanto, vínculo de todo con todo. Por lo tanto, de algún modo, uno todo, ¿no? Por lo tanto, de algún modo, uno todo. Muy bien, perfecto. Pero, ¿cómo hacemos para referirnos a eso? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo lo mencionamos? Yo mismo lo estoy mencionando insistentemente, ¿no? ¿Cómo lo mencionamos? Porque es que cualquier modo de mención le llama X o le llama Y o le llama Z. Es imposible referirse a algo sin emplear alguna designación. Y al llamarle X o llamarle Y o llamarle Z ya se lo pone de algún lado frente a otro lado, ¿no? Este problema, de alguna manera, es el problema de fondo de todo el idealismo y es el que moverá, el idealismo, ¿no? Es el problema que moverá el idealismo. Antes de continuar con este problema, quiero hacer algunas observaciones sobre la situación en la que nos encontramos. O sea, el problema es ese problema queda ahí, queda formulado. Naturalmente volveremos sobre él con las limitaciones de tiempo que tenemos, volveremos sobre él en las próximas clases, incluso será el centro, evidentemente, de las próximas clases, porque acabo de decir que es el centro del idealismo, y es del idealismo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero antes de hacer efectivo esto, quiero explicar algunas de las consecuencias de la situación en la que estamos. Vamos a ver, esto de la noción de uno todo, del vínculo de todo con todo, lo que he dicho de la mota de polvo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente lo que he dicho de la mota de polvo significa que de alguna manera no hay más que una cosa, en definitiva, puesto que si decimos detrás de que haya o no haya la mota de polvo, está el que haya o no haya todo lo demás, entonces estamos diciendo que la alternativa referente a la mota de polvo en realidad no es referente a la mota de polvo, sino referente a todo, ¿no? Referente a todo. Nosotros la percibimos como una alternativa referente a la mota de polvo porque evidentemente no conocemos de manera exhaustiva esos vínculos de todo con todo. No conocemos de manera exhaustiva esos vínculos de todo con todo, del mismo modo que tampoco conocemos de manera absolutamente segura si la mota de polvo la hay o no la hay, ¿no? Puede ser que yo la haya soñado, puede ser que la haya y yo no la esté viendo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo uno es lo mismo que lo otro, o sea, el conocimiento fáctico nunca es perfecto, ¿no? Pero, digamos, bueno, pues precisamente por esa imperfección, resulta que el problema aparece como el problema de si hay o no hay esta mota de polvo y de si hay o no hay esta carpeta encima de esta mesa, ¿no? Pero en el fondo, como todo está vinculado con todo, esas alternativas que nosotros, de hecho, percibimos como alternativas referentes a esta mota de polvo, aquella mota de polvo y aquella mota de polvo, son en el fondo alternativas referentes a todo. Por lo tanto, no hay más, de cierto modo no hay más que una cosa. En definitiva, en último término, de suyo no hay más que una cosa. La pluralidad, el I, recordad el I que le reprochaba Fichte a Kant, el I, esto y aquello y lo otro y lo de más allá, es, por así decir, un producto de la siempre imperfección fáctica de nuestro conocimiento, ¿no? De suyo todo está vinculado, un hipotético cognoscente, que no se piensa aquí más que como ejemplo, cuyo conocimiento fuese exhaustivo, pues efectivamente no podría separar el que haya esto del que haya aquello, ¿no? No podría separar el que haya aquello. Vamos a ver, entonces hay una palabreja por ahí que lo mismo que antes lo de superar dualismos, pero todavía más. Hoy en día, y ya en parte en la época de la que estamos hablando, hoy en día todo el mundo habla del sujeto, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla del sujeto, ¿no? Vamos a ver, hoy en día todo el mundo habla del sujeto, pero además así, el sujeto, en singular, ¿no? En singular. El sujeto, o sea, en singular absoluto, con artículo determinado, ¿no? Con artículo determinado. ¿Qué es o qué no es el sujeto? Finalmente, incluso la destrucción del sujeto, ¿no?
Pero claro, la destrucción del sujeto obviamente también trata del sujeto, ¿no? Puesto que es el sujeto lo que se destruye, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver, curiosamente la palabra sujeto, es una palabra latina, subjectum, que tradució más o menos artificial al latín de una palabra griega, hipokeimeno, ¿no? Que lo que significaba es cada cosa que hay ahí delante, aquello que hay, o sea, ente, cosa. Subjectum, como palabra latina, incluso como traducción de la palabra griega hipokeimeno, significa ni más ni menos que ente o que cosa. Ese significado incluso de alguna manera ha llegado hasta nosotros, pero en un contexto relativamente técnico, cuando decimos, por ejemplo, el sujeto de un enunciado, el sujeto de una proposición, ¿no? El A de un A es B, ¿no? Pues efectivamente ahí estamos llamándole sujeto a aquello a lo cual se le colocan predicados, por lo tanto a aquello que tiene unas u otras características o propiedades, por lo tanto a la cosa, cualquier cosa, una cosa, otra cosa. Solamente, bueno, y esto es lo que significa la palabra latina subjectum, es decir, subjectum significa, bueno, también se mantiene eso cuando decimos, por ejemplo, la cosa como sujeto de unas u otras propiedades, por ejemplo, de lo que tiene unas u otras propiedades, por ejemplo. Sujeto de una oración, que es lo mismo que sujeto de un enunciado antes, ¿no? Ahí, evidentemente, pues ahí sujeto quiere decir aquello que tiene unas características, que tiene unas propiedades, que tiene unos predicados, y por lo tanto quiere decir simplemente aquello que es, puesto que la partícula es justamente lo que introduce los predicados, que se le ponen a un sujeto, ¿no? Por tanto, aquello lo que se le pone detrás el es el sujeto, ¿no? En ese contexto, que es relativamente técnico para nosotros, la palabra sujeto sigue manteniendo la sinonimia con la palabra ente o con la palabra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el hecho de que a lo largo de la Edad Moderna, esta palabra latina, que en latín, incluso en latín de la Edad Media, significaba cualquier cosa, pues pase a usarse de esa manera, como un singular absoluto, con artículo determinado, él, como algo de lo cual solo hay uno, ¿no? El sujeto, evidentemente tiene que ver con este proceso de uno todo que estamos hablando. Tiene que ver con este proceso de que es que en el fondo no hay más que una cosa. Y por eso pasa a poder hablarse de el sujeto. El sujeto. No hay que esperar a Fichte, de hecho, para que ocurra esto. Es decir, este proceso que hemos descrito en esta clase y en la anterior, ¿no? Este proceso que hemos descrito de constitución de la noción de uno todo, ese proceso de constitución de eso que hemos dicho, esto de la mota de polvo, este proceso de constitución de esto es característico de la modernidad, y aquí estamos en la moderna 2, o sea, la modernidad ya viene de algo más atrás. Por lo tanto, esa noción de uno todo, ya se ha constituido antes, evidentemente. Bueno, se puede recordar a Spinoza, por ejemplo, pero sobre todo a quien más hay que recordar en este contexto, porque además el ejemplo ese de la mota de polvo citado por Hegel en el que dice tautología, que si la mota de polvo es, entonces que si no fuese no sería tampoco todo lo demás. En ese ejemplo, en quien está pensando Hegel es en Leibniz, ¿no? O sea, no sé qué idea tenéis de Leibniz, o sea, por lo tanto, pues no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? Digamos, no es responsabilidad mía si esto que voy a decir se relaciona mejor o peor con la situación anterior en la historia de la filosofía, pero en lo que está pensando ahí Hegel es que, bueno, la mota de polvo efectivamente podría no haberla en otro mundo posible, Y la contingencia de la mota de polvo, quiere decir que la mota de polvo ciertamente podría no haberla, pero a condición de que no hubiese nada de lo demás, o sea, digamos que el universo fuese otro, ¿no? Que el universo fuese otro. Bueno, esta noción, por tanto, de que en cada cosa está implicado todo, viene ya de antes.
viene ya de antes lo que pasa, viene ya de antes en la modernidad, viene ya de antes, a ver, hasta cierto punto de Descartes, con ya del todo de Spinoza, y de manera paradigmática y definitiva de Leibniz, ¿no? En cada cosa está implicado todo. Esto viene de antes. Lo único que pasa es que, como hemos visto, Fichte tiene que reivindicarla frente a Kant, porque Kant, de algún modo, es un granito de arena que se mete dentro de ese mecanismo. ¿De acuerdo? Hemos visto que precisamente Kant, pues, en cierta manera no. En cierta manera en Kant solamente se puede hablar de parcialidades, ¿no? Y la noción misma de objeto o de válido está reñida con la noción de totalidad, ¿no? Lo hemos visto. Hemos visto cómo efectivamente Kant fundamenta las dualidades y los ies, cómo en Kant no se trata de superar los dualismos, sino, bueno, pues eso, lo que hemos expuesto hablando de Kant, ¿no? O sea, esto viene de antes. Lo que pasa es que en Fichte está especialmente marcado, precisamente porque por el medio está, digamos, el escollo Kant, que es el planteamiento de todas las dificultades que eso tiene, planteamiento que evidentemente es la condición necesaria para que se intente resolverlas. Digo se intente porque no sé si se resuelven o no, pero que se intente resolverla, y intentar resolverla será el idealismo, ¿no? Pero el que esto viene de antes ya, esa exigencia de uno todo, exigencia de uno todo, que por otra parte es eso que llamamos también la exigencia de sistema, ¿no? Sistema quiere decir que lo uno sea inseparable del otro, ¿no? La exigencia de sistema quiere decir que lo uno sea inseparable del otro. Sin sistema, y para los que sepan un poquito de griego, ¿no? ¿De acuerdo? Sistema quiere decir que lo uno sea inseparable del otro, ¿no? La exigencia de uno todo, la exigencia de sistema viene de antes, eso es característico de la modernidad en general, característico de la modernidad en general, y hasta tal punto viene de antes que realmente, pues, al propio Kant, eso de que, digamos, en su propia observación y en su propio pensamiento no salga así, le crea problemas, evidentemente. Al propio Kant le crea problemas. Es decir, casi podríamos decir, Kant querría o preferiría que efectivamente le saliese un monotopo y que efectivamente le saliese un sistema. Lo que pasa es que no le sale, y probablemente eso de que no le sale, pues es una prueba de su honestidad filosófica. Es decir, obtiene no lo que él querría obtener, sino lo que encuentra. Lo que encuentra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, más aún, esto de que la palabra sujeto, subjecto, que como tal palabra latina significa cualquier cosa, por tanto, pues habría un sujeto y otro sujeto y otro sujeto y otro sujeto, si nos atenemos al significado de la palabra latina. Sin embargo, pues pasa a usarse de ese modo singular absoluto, el sujeto, pasa a usarse de ese modo. Bueno, pues esto, digamos, a ver, si estuviésemos hablando de la moderna 1, pues lo relacionaríamos con ciertas características del pensamiento, por ejemplo, de Leibniz o de Spinoza, ¿no? ¿De acuerdo? Como estamos hablando de la moderna 2, lo relacionamos con ciertas características del pensamiento de Leibniz, de Fichte, ¿no? Del pensamiento de Fichte. Hemos visto que, en efecto, en Fichte se llega a un uno todo, ¿no? Uno todo, por lo tanto, aún no hay más que una cosa, y por lo tanto, una palabra que significa cosa, que es la palabra subjectum, pues pasa a ser usada con artículo determinado. El sujeto, el único que hay. El sujeto, el único que hay. La diferencia entre la moderna 1 y la moderna 2 en este sentido es que en la moderna 2, la que estamos aquí, eso por así decir ya ha pasado al lenguaje común y ordinario. Es decir, en Leibniz hay eso que he dicho, por lo tanto hay la base filosófica para que se pueda hablar del sujeto, y en Spinoza también, y hasta cierto punto incluso en Descartes,
Pero lo que no hay todavía es que la palabra latina subjectum signifique ese uno todo. ¿De acuerdo? O sea, Leibniz todavía no emplea la palabra sujeto en ese sentido específicamente moderno. Solo sujeto. Solo sujeto. Y así, incluso a veces Kant, ¿no? Incluso a veces Kant, porque la palabra se va introduciendo en la lengua ordinaria. No digo que es que de la filosofía se introduzca en la lengua ordinaria, cuidado, ¿no? Solamente digo que la filosofía por un lado y la lengua ordinaria por otro, pues reflejan cada una a su manera algo que está sucediendo en general, ¿no? Algo que está sucediendo. Entonces, en la lengua ordinaria eso ya está en cierta manera en Kant, por tanto incluso emplea a veces Kant la palabra sujeto en algún sentido que se aproxima a a pesar de que en Kant no hay sujeto en ese sentido, como hemos dicho, a pesar de que en Kant no lo hay, otra cosa es cuál sea la evolución de la lengua ordinaria, y el Fichte ya es tanto la lengua ordinaria como la filosofía, ¿no? Esto de la lengua ordinaria como la. Incluso otro aspecto más allá de que se emplee, más allá incluso de que se emplee como singular absoluto, de que se diga el sujeto, y no simplemente el sujeto de este o aquel o del otro enunciado, el sujeto de esta o aquella o la otra propiedad, o hecho que se diga el sujeto a secas, uno todo, singular absoluto. No solamente eso, sino que es que además otra cosa todavía más chocante que podemos encontrar en el uso actual del concepto sujeto por parte de cualquiera, ¿no? Por parte de cualquier persona, en comparación con lo que significa la palabra sujeto en el latín, o incluso en el latín que emplean Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿no? Es que evidentemente en ese uso moderno y actual, la palabra sujeto se refiere prioritariamente a algo que, por así decir, es un yo. Cuando decimos un sujeto, por la calle me abordó un sujeto que me dijo, está claro que no te abordó una máquina, no te abordó una máquina, ni un perro, ¿no? Sino que te abordó eso que llamamos una persona, ¿no? Es decir, alguien que tiene un discurso, ¿no? Alguien, por lo tanto, a lo cual es aplicable la palabra yo, puesto que tiene la posibilidad de decir yo, ¿no? Que tiene la posibilidad de autoseñalarse, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que hoy en día la palabra sujeto no solamente es que se emplea en singular como el sujeto como uno todo, sino que además se emplea prioritariamente con referencia a yo. Vamos, a algo que tiene la condición de yo. Esto es completamente ajeno al significado de la palabra sujeto como palabra latina. Completamente ajeno. Es decir, la palabra sujeto, que es una palabra latina, la palabra subjectum, incluso cuando se la emplea en el latín en el que escriben Descartes, Spinoza o Leibniz, ¿no? Incluso cuando se lo emplea en el latín en el que escriben Descartes, Spinoza o Leibniz, no tiene nada particular que ver, nada especial que ver con yo. No se refiere de manera especial a una persona, sino que se refiere a una persona, digamos, animal o cosa o instrumento o lo que sea. Se refiere en general a un ente. Por lo tanto, tiene ese carácter que todavía conserva, ese carácter semántico que todavía conserva cuando hablamos de un sujeto de propiedades, un sujeto de un enunciado, un sujeto de operaciones. No tiene nada especial que ver con yo. ¿Por qué pasa a tener que ver algo especial? ¿Por qué pasa a tener algo especial que ver con yo? O sea, ¿por qué la palabra sujeto pasa a tener alguna especial relación con yo? O sea, y además pasa a tener alguna especial relación con yo, precisamente al mismo tiempo que pasa a ser singular absoluto. Es decir, al mismo tiempo, o sea, he hablado de dos evoluciones. Fijaos en que las dos son simultáneas. Las dos se producen a lo largo de la modernidad. Se producen paso a paso, paulatinamente, a lo largo de la modernidad. Una es que el sujeto pasa a ser utilizado en singular absoluto, el sujeto, uno todo, el sujeto, uno todo. Se pasa a hablar de el sujeto,
Si le dices eso de el sujeto a alguien que hable latín, te preguntará ¿cuál? ¿Cuál sujeto? ¿De qué sujeto me estás hablando? ¿No? Mientras que hoy no, hoy se puede hablar de el sujeto a secas, ¿no? Y además, pues, media filosofía contemporánea como mínimo no habla de otra cosa que de el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, esto es una evolución, es esta, que se pasa a emplearse como singular absoluto, como uno todo, como el sujeto a secas, en vez de un sujeto, otro sujeto, ¿no? Pasa a emplearse como singular absoluto, por una parte esto, y por otra parte, de manera simultánea, en un proceso entrecruzado con el anterior, a lo largo de la misma etapa histórica, pues que el sujeto pasa a referirse prioritariamente a algo capaz de decir yo. O sea, pasa a referirse, pasa a tener que ver con mente, pensamiento, yo, etc. Pasa a tener que ver con eso. Automáticamente hoy, eso ha llegado incluso al lenguaje más cotidiano. Automáticamente hoy cuando decimos en lenguaje común y corriente un sujeto, lo primero que entendemos es un tipo, vamos. Por la calle me abordó un sujeto, lo que decía hace un momento. Una persona. Bueno, ¿por qué estas dos evoluciones son simultáneas la una de la otra? ¿Por qué estas dos evoluciones son simultáneas la una de la otra? Pues vamos a ver, porque efectivamente están de alguna manera, los dos procesos están conectados el uno con el otro. Porque efectivamente, si hay un uno todo, entonces es indispensable que ese uno todo se identifique con lo que llamo yo. Si hay un uno todo, entonces es indispensable que ese uno todo se identifique con lo que llamo yo. La noción uno todo, esa noción de absoluto, que hemos dicho, si esa noción funciona, si esa noción se admite, si esa noción es sostenible, entonces es inevitable que se identifique con yo. Es inevitable que se identifique con yo. A alguien se le podría ocurrir un argumento quizá demasiado sencillo para aclarar esto. Claro, es que si es uno todo, entonces si no soy yo ya somos dos y entonces ya no es uno todo. Quiero decir que si eso es uno todo y no es yo, ¿dónde demonios está el observador que habla de eso? ¿Me explico? ¿No? Se entiende muy bien, creo. Demasiado bien, ¿no? Demasiado bien, es demasiado sencillo, ¿no? Si es uno todo y no soy yo, entonces ¿dónde está el observador que habla de eso? Porque fuera del uno todo no puede haber nada, ¿no? Fuera del uno todo, por definición, no puede haber nada. Luego, si no es el propio uno todo el que tiene carácter de autoobservación, entonces ¿quién es el observador que habla del uno todo, ¿no? ¿De acuerdo? Por una parte esto, que es quizá demasiado sencillo. Bueno, pero por otra parte, por todo lo que hemos visto en este caso siguiendo a Fichte, puesto que hemos visto siguiendo a Fichte, o sea, el razonamiento en este caso, sería simplemente todo lo que hemos expuesto siguiendo a Fichte frente a Kant, ¿no? A saber, eso de que para que efectivamente se unifique todo, para que efectivamente deje de haber solo esa evidencia fáctica y pueda haber evidencia genética, para que efectivamente ya no haya sino que haya un principio en cuya posición está puesto todo, pues resulta que ese principio tiene que no ser otra cosa, ya lo hemos visto, que la propia autoafirmación, ¿no? Lo hemos visto siguiendamente, tiene que no ser otra cosa que la propia autoafirmación. Eso es la argumentación de esto, es todo lo que hemos expuesto de Fichte. En último término, con lo que se queda Fichte, como ese puñetazo en la mesa, o sea, ese puñetazo en la mesa del que hemos hablado con expresión un tanto vulgar, pero que bueno, me ha salido una vez y entonces ahora se me ha pegado, ¿no? Ese puñetazo en la mesa que hemos visto, pues en definitiva hemos visto que no es sino la propia autoafirmación, es decir, la propia exigencia de autodeterminación, por lo tanto la propia autorreferencia, por lo tanto simplemente lo que significa la palabra yo, claro. Ni más ni menos que eso, O sea, por lo tanto, eso que hemos argumentado siguiendo a Fichte, es al mismo tiempo la explicación de por qué, junto con que se hable de el sujeto como uno todo, ocurre también que el sujeto pasa a ser de alguna manera idéntico con yo.
Naturalmente no porque Fichte influya en el lenguaje ordinario, muy pocos hablantes ordinarios son capaces de leer a Fichte, ¿no? No es que Fichte influya en el lenguaje ordinario, sino simplemente que esa argumentación que Fichte hace expresa una conexión que en efecto funciona y que por tanto acaba influyendo también en el lenguaje ordinario. Es decir, quien influye en el lenguaje ordinario no es Fichte y en general el idealismo, sino la conexión esa que hay ahí y que Fichte en efecto ha puesto de manifiesto en la argumentación proseguida. Bueno, pero entonces ya nada, porque tenemos que terminar, ¿no? Entonces, ir pensando de hoy a mañana, o sea, esto que acabamos de decir ahora del sujeto, ¿qué repercusiones tiene sobre cómo debemos expresar lo que hemos dicho hace un rato de la unilateralidad? Claro, o sea, hace un rato hemos dicho, a Fichte se le reprocha que de todos modos su supresión de los dualismos es falsa, puesto que lo que hace es simplemente hacer que un lado del dualismo se coma al otro, ¿no? Y por lo tanto no suprime el dualismo, sino que simplemente lo que pasa es que excluye un lado y ahí hay una contradicción, ¿no? Y hay una contradicción porque suprimir el dualismo implicaría, o sea, si un lado engulle al otro, se engulle también a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo expresaríamos esto? Este esbozo de crítica a Fichte, crítica históricamente dada a Fichte. ¿Cómo expresaríamos esto? Estamos hace unos momentos. ¿Cómo lo expresaríamos en términos de el uso que acabamos de reconocer de la palabra sujeto? O sea, ¿cómo expresaríamos ese dualismo, cómo expresaríamos esa crítica a la presunta superación de los dualismos por Fichte? ¿Cómo expresaríamos esa crítica en términos de la palabra, en términos de sujeto? Eso es lo que haremos mañana. Sujeto yo. En términos de sujeto yo. Bueno, claro. Pero es que ahora queda asociado. Ahora queda asociado. Con lo cual no hay Lo lleva en ese sentido, de que lo modo que hemos dicho. Sí, en el modo que hemos dicho, suprimir la noche, suprimir también el día, pues hacer que todo sea el yo, que no hay yo. Claro. Por ahí va, pero ya lo veremos mañana.